Sergio Palazzo, titular de la bancaria, gremio adherido hoy al paro. ¿Qué tal, Palazzo Granata? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, contanos en principio cómo ves la calle. Mira, venimos de hacer una recorrida con los compañeros nuestros militantes que estuvieron, vimos más allá de los bancos que era una actividad casi nula, muchos comercios cerrados, muchos negocios cerrados, así que creo que desde el punto de vista del acatamiento de la medida ha sido efectiva. ¿Cómo están planteándose la posibilidad de llegar a paritarias o ya los acordaron? En el caso nuestro acordamos y el día viernes firmamos un incremento de aquel acuerdo, en el caso de bancarias, que nosotros habíamos previsto una cláusula de actualización y preservación del poder adquisitivo, así que al 15% que se había firmado originalmente se le agregó un 5% más el día viernes a partir del 1 de julio, y nosotros veníamos a principio de año a recibir un 4,43 creo que fue también a partir de enero por la cláusula gatillo del año anterior. O sea que nosotros hemos en cierta medida activado esa cláusula de revisión, que en nuestro caso no era de revisión, sino era una cláusula de actualización de los salarios. Palazzo, le hago una consulta política. Diego Leuco, ¿cómo le va? Sí. Hola Diego, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo funciona el tema de los cortes que está haciendo la izquierda en los accesos a la ciudad de Buenos Aires? ¿Esto es algo que está consensuado con los gremios que paran? ¿Es algo que surge de la izquierda? No tengo idea, porque no tengo relación con los compañeros de la izquierda que hayan hecho los cortes. Nosotros como bancarios hemos hecho nuestra medida de fuerza y los cuerpos orgánicos del sindicato han recorrido el microcentro acá y en todas las capitales de provincia para garantizar la medida y nada más, pero no tengo idea cómo se han armado esos cortes. Correcto. ¿Y cuál es su posición con los cortes? Porque Vilma Ripoll, por ejemplo, hoy en la mañana decía que ellos cortan para garantizar el paro. Yo creo que el paro se garantiza con los trabajadores que no vayan, pero debo decir también que hay presiones del otro lado para que no se concrete, y te doy el caso mío, yo no me meto en otras actividades, te doy el caso del sistema financiero. Han tomado listas el día viernes de quién adhería al paro o no, y le han puesto combi, remise, inclusive hasta líneas delatorias, te diría yo, por usar un término, en donde podías llamar y denunciar si alguien te impedía trabajar y vos querías trabajar. Entonces, así como se ejerce presión de un lado, el corte es una presión del otro. Palazzo, buen día. Martín Tetaz lo saluda. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Bien. Usted decía recién que el gremio suyo utilizó esta especie de puente, para decirlo de alguna manera, que había sugerido implementar el gobierno por decreto, y logró esta recomposición de casi 5% la semana pasada. Eso, esa de alguna manera era alguno de los puntos que estaban dentro de las condiciones para el paro. ¿Por qué de todas maneras ustedes, a pesar de haber acordado, van al paro de todas maneras? En principio se acordó con la Cámara de Bancos Nacionales, de Capitales Nacionales, que es ADEVA, faltan las otras cámaras, que son las que entorpecieron la paritaria, ¿no? Tanto la banca oficial en la persona de González Fraga como la Cámara ABA. En segundo lugar, ¿por qué paramos? Y mirá, creo que el informe que hizo la Nata ayer en su programa, que aprovecho para felicitarlo respecto al incremento de los comedores, los merenderos, la miseria que está pasando la gente, te tiene que dar la respuesta, porque nosotros somos parte de una clase, por más que nos vaya un poco mejor a los bancarios. ¿Ves alguna posibilidad política de una mesa de diálogo en la que estén los gremios, el gobierno, la oposición, la iglesia, etcétera? Mira, dos cosas, ¿no? Nadie puede negarse a sostener un diálogo. Lo que sí me parece que a veces el diálogo ha sido infructuoso desde el movimiento obrero con este gobierno. No han habido grandes avances que mejoren la situación cuando ha habido una crítica. Siempre digo que el diálogo por excelencia en un sistema republicano es el Parlamento, y este gobierno vetó dos leyes del Parlamento que favorecían a las clases trabajadoras o a la ciudadanía en general, ¿no? Una fue la ley antidespido y la segunda fue la ley por el tema de las tarifas, del congelamiento de tarifas. Así que si vas a dialogar y cuando no les guste van a tener esa actitud, no sé si es tan producente el diálogo. Yo lo que aspiro, en definitiva, con la medida es que el gobierno, así como presuroso salió a darle respuestas a los mercados después de el dólar a 24 pesos, 28, o que terminó en 28, con las levagas a eso, ir al fondo, que le salió a dar respuesta a los mercados, le dé respuesta a la gente que vos mostraste muy bien ayer, y vuelvo a aprovechar por ese informe, ¿no? Te agradezco.
que vuelva, que le dé respuesta a esa gente y que le dé respuesta al conjunto de los trabajadores y que diga claramente cuáles son las modificaciones que piensa hacer después del acuerdo suscrito con el fondo, porque son una serie de enunciados en los cuales asumen compromisos que uno quisiera saber cómo lo van a profundizar y qué van a hacer. Si es simplemente para ir a un diálogo, escuchar lo que van a hacer, y si cuando uno plantea algo después no se puede cumplir o cuando el Parlamento lo resuelva, me parece que el diálogo es infructuoso. Ojalá cambien, ¿no? En base a esto que le preguntaba Jorge, hoy en La Nación hay una columna de Claudio Jacqueline, que es uno de los editores ahí de La Nación, donde plantea y se pregunta, ¿no?, si esto es una válvula de escape, digamos, este paro donde confluyen algunos meses de protesta y de descontento social, o si en realidad es el principio de una serie de medidas, si esto es un principio o un final de algo. ¿Usted qué lectura hace de esta situación? Yo creo que la situación en la que ingresó el país desde el punto de vista económico y social, ayer en ese mismo informe ustedes expresaban que el mismo gobierno reconocía que iba a haber pérdida del poder adquisitivo del salario, que iba a haber mayor pobreza, y creo que el otro ítem que tocaban era que no iba a haber reactivación económica. Creo que eso ha logrado reconfigurar la posición del movimiento obrero. Yo no lo veo como una descompresión. Descompresión sería si hay un cambio de política que modifique la realidad de lo que expresaba ese informe. Si no la modifica, creo que acaba de reconfigurar al movimiento obrero para tener una posición más dura con el gobierno. Al mismo tiempo, Palazzo, cuando uno mira todos los indicadores hasta el primer trimestre de este año, digamos, se acaban de conocer los datos de empleo, se acaban de conocer los datos de actividad, digamos, la economía venía en el sendero contrario, más bien venía creando empleo, venía creciendo, después se podía discutir cuánto, más rápido, más despacio. Una fragilidad fenomenal, te pega una zapateada del mercado financiero y se te fueron todas las variables. En el fondo es eso. Por eso, pero la pregunta es, concretamente, si el gobierno estabiliza el frente financiero, depende menos ahora de la cuestión de las LEVAX porque están desarmando eso, tiene cierto respaldo internacional, ¿qué le piden concretamente en términos de medidas ustedes hacia adelante al gobierno? ¿Qué medida? Porque usted decía recién, por ejemplo, lo del veto de la ley de tarifas. Bueno, eso tenía un costo fiscal extraordinario, era una locura que no... Y bueno, el costo fiscal que tuvo la quita de retenciones, por ejemplo, ¿no? Y de eso no hablamos. Si hablamos... ¿Usted conoce el informe, por ejemplo? Me vas a tomar examen como todas las veces, Martín, ya somos grandes los dos. Pero que no tuvo costo fiscal. Si no tengo problema, me tomás examen y yo te contesto. ¿Cuánto creció la producción de trigo o de maíz a raíz de la quita de retenciones, por ejemplo? Yo lo único que te digo es que el Estado perdió por esa quita de retenciones y recaudación, ¿no es cierto? Bueno, acá la perdía por el congelamiento de esto. Yo te digo que pagabas una LEVAC al 25% y la pagás al 40% porque no subiste manejar la crisis financiera. ¿Cuántos miles de millones pagó? No entré en una falsa discusión, Martín. Somos grandes los dos, no entré en una falsa discusión. Sé que acompañás al gobierno y todo el mundo hasta te puso como ministro de Economía o de Hacienda cuando parecía que Duhovne se iba. Así que me parece que desde la parcialidad, yo también soy parcial, vos sos parcial, va a ser un debate estéril. Sergio, mi acompañamiento al gobierno es tan directo y tan real como mis chances de ser ministro de Economía. O sea, no. Absolutamente nulas. Vos para mí sos un gran comunicador de las políticas del gobierno, pero eso no está mal, vos en todo caso tenés tu posición, así como vos estás en tu derecho a decir que soy lo contrario, ¿no? Yo celebro, Sergio, te celebro la chicana, pero no me contestas la pregunta. Te celebro la chicana, te la aplaudo en el bar de amigos. Es una chicana, pero te la celebro de todas maneras. Me parece muy ocurrente la chicana, muy divertida para una etapa de revista Barcelona. Pero te pregunto concretamente, ¿cuáles son las medidas concretas que vos crees que el gobierno tendría que tomar ahora para conformarlos a ustedes, para que, digamos, esta situación de conflictividad que recién te planteaba Diego... una medida es elevar el tope de paritaria al 27%, que el propio mercado ha dicho a través del relevamiento de encuesta de mercado que hace el Banco Central, que es el 27%, que todo el mundo sabe que tampoco va a ser 27% la inflación. ¿Por qué los trabajadores van a seguir pagando esto? Lo primero. Lo segundo, tiene que haber algún tipo de resguardo en el tema tarifario, porque si las tarifas, una parte está atada a dólar y subió el dólar, quiere decir que vamos a tener un nuevo ajuste de tarifa, entonces esto es una espiral de nunca terminar. Pero vos sabés que voló un ministro de Finanzas por el aire justamente porque eso no va a ser así. Para que no haya un desbande en ¿Vos sabés que no va a ser así lo de las tarifas? ¿Vos sabés que no va a ser así? Pero perdón, ¿no faltan 3 aumentos de tarifas antes de fin de año? Sí, pero faltan los aumentos normales por la inflación, no faltan aumentos por el dólar, justamente por eso. ¿Cuánto va a ser por inflación, Martín?
¿Cuánto está la inflación hoy? 11. ¿Cuánto va a ser? 27, 30 la inflación, Martín. Probablemente se acerca a 27, puede ser, sí. Bueno, ¿y eso cómo va a repercutir? Vas a arreglar 5 puntos más de paritaria y después vas a tener que arreglar 10 puntos más. Es una cuestión que hoy la política económica del gobierno tiene una mirada que no es la mirada que favorezca al trabajador. A nosotros, por todos los medios, nos trataron de imponer un techo de paritaria que ya está siendo sobrepasado. ¿Por qué no hacen lo mismo con los precios? Nosotros hacemos un relevamiento de 36 productos de la canasta básica de lo que consume una persona. No te digo que una canasta familiar ni un estudio muy complejo. 36 productos. 16% aumentó de marzo a mayo. Entonces, ¿por qué no agarras con la misma dureza y fiereza que tiene el gobierno de tratar de ponerle un cepo a la paritaria, que le ponga un cepo a los precios? Que se meta en la estructura de costo? Vos sos economista y sabés que las estructuras de costo nunca te la han mostrado los sectores empresarios porque te roban directamente. Te aclaro que coincido contigo. Yo fui de los primeros que consideró que había que mantener la cláusula gatillo, que fue gran acierto del año pasado y que habría que haberla mantenido ahora. Me parece que el gobierno tuvo una intención equivocada, a mi juicio también, de poner ese digamos, esquema de donde todas las paritarias iban en torno de 15%, y me parece que eso ya terminó, digamos, quedó fuera de foco. Yo no creo que nadie esté pensando hoy en un tope de las paritarias, no sé por qué. Está bien, pero vamos bien en el análisis. Lo que yo te planteo es, ¿por qué no tienen el mismo criterio con los sectores empresarios y con los formadores de precios? Nunca había al secretario de Comercio sentarse y blandarles el latigazo en el lomo como se la quieren poner siempre el latigazo en el lomo a los trabajadores. Al contrario, muy por el contrario. Les permiten el libre albedrío de que hagan lo que quieran. Pero si lo primero que hizo fue un decreto para aumentarle 5% a los trabajadores, ¿por qué decir que se la quieren poner en el lomo? ¿Vos te pensás que el salto del dólar, vos te pensás que el salto del dólar, vos te pensás que el salto del dólar y la inflación que se generó ahora lo hizo a propósito el gobierno, que el gobierno quiere eso? Yo creo que el gobierno ha favorecido claramente a los sectores empresarios poderosos de la Argentina, y no sé si lo habrá hecho a propósito o no, pero forma parte de seguir mejorando la rentabilidad de los sectores empresarios, de los especuladores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos pensás que con el parate que va a haber en la actividad económica, por ejemplo, todos los empresarios que venían apostando a la inversión en la energía, que venían apostando a la construcción, van a ganar? No es un problema de tamaño. El dólar más alto le conviene seguramente a algunos sectores y a otros no. A todos los sectores empresarios grandes que facturan en pesos los mata igual que como mata cualquiera. No es un problema de empresarios. Que las tasas de rentabilidad son cada vez mayores, ¿no? Entonces vos decís, mejoraron la tasa de rentabilidad con caída del poder adquisitivo del salario, entre otras cosas. Punto. Ahora van por los derechos laborales, que son salario diferido también, con una reforma laboral. Entonces está claro que todas las que tiran para un lado son balas y para el otro lado flores. Vuelvo a insistir, ¿no? Da la sensación que ustedes, cuando uno les pide concretamente, dice, bueno, decime cuáles serían las 2 o 3 medidas concretas que levantarían el paro, no me decís nada, me decís que no. Que vos no lo quieras entender por tu apego a las políticas del gobierno, son otras cosas, pero te lo acabo de decir. Vuelvo a insistir, Sergio, con la chicana no me contestás la pregunta. El propio Banco Central dice que la inflación va a ser el 27, poné el nivel salarial en el 27. Pero eso es lo que tenés que hacer vos como gremialista, que acabaste de hacer con tu gremio la semana pasada. Si el gobierno le llama a los empresarios como en el sector financiero y le dicen, a pesar que teníamos acuerdos cerrados, le dicen que no. ¿No estás cerrando con tu gremio una paritaria muy parecida a la inflación? En este momento sí. Y bueno, entonces ¿por qué parás? Pero te acabo de decir, ¿sabes qué? Tenemos una visión distinta de lo que tiene que ser la solidaridad entre trabajadores. Pero vos decís que el gobierno no te deja cerrar, no les deja a los empresarios cerrar paritarias. No tendría que parar porque arreglar mi paritaria es de un nivel de reduccionismo, de falta de solidaridad total de tu parte. Yo pertenezco a una clase que es la clase laburante, flaco, y el informe que da la Nata ayer es terrible, que te incrementen los comedores porque cada vez hay más pobres. Y yo veía a las mujeres que decían, yo tenía trabajo hace un año atrás y hoy no tengo y vengo a comer. Con un paro. Bueno, entonces, ¿sabés qué, Sergio? ¿Sabés qué? Me meto y cambio un segundito el tema, pero lo quiero insistir con esto. ¿Sabés qué me parece terrible? Lo dije ayer, lo repetí hoy, que lo tomemos como permanente. Eso tenés, pero ¿sabés qué? Que los tipos que estamos pensando la política, identificado con eso. Que los tipos que estamos haciendo política, periodismo, lo que sea, pensemos que eso es la Argentina, que la Argentina va a quedar así, que en Buenos Aires va a haber de tantos millones de pobres con comedores. Esta es la locura. Sí, eso, pero coincido plenamente con ese concepto.
Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo una vez más, Martín. No pasa nada, te agradezco la comunicación, un abrazo. Gracias, Jorge, un abrazo. Sergio Palazzo, quien hablaba, bueno, el hombre de titular de la bancaria, gremio adherido.